Terminó la temporada en el balompié europeo y es momento de hacer un repaso de los mejores fichajes de la temporada fuera de la liga, los mejores jugadores, los mejores fichajes de la Premier, de la Serie A, de la Bundesliga y de la League One. Es momento de hacer un repaso de la temporada y poner la lupa en esos fichajes que marcaron la diferencia durante toda la campaña en el balompié europeo. En este video no vamos a hablar de fichajes que llegaron a la liga y vamos a puntualizar en las principales competiciones, teniendo en cuenta que también haremos un video de los fichajes de secciones y de los fichajes más decepcionantes y mejores de la temporada también en la liga. Cada uno tendrá su video para hacer un repaso de todos esos jugadores que llegaron en verano y en invierno y que fueron determinantes para sus respectivos equipos para conseguir sus respectivos logros. El primer nombre propio, el que tenemos que destacar y posiblemente para muchos el mejor fichaje de toda la temporada, es Luis Díaz. El colombiano llegó en invierno a Liverpool procedente del Porto, comenzó a marcar la diferencia desde el minuto 1, se ganó el puesto de titular obligando a Jürgen Klopp a poner a Sadio Mané como delantero centro y a prescindir de nombres como Diogo Jota y Roberto Firmino del once titular. Jugó la final de la UEFA Champions League. Yo creo que su impacto fue más determinante en esa competición que en la misma Premier League y al final creo que es un jugador que ha marcado la diferencia todo el tiempo. Sí hay que decir que su final ante el Real Madrid no fue la mejor, pero yo creo que más allá de eso, sus números demuestran que es un futbolista que marcó un momento bastante importante, que le hizo un clic a la temporada del Liverpool, le ofreció más variantes a Jürgen Klopp en ofensiva y le dio al equipo un plus para poder cumplir todos sus objetivos o por lo menos para estar muy cerca de hacerlo. Hay que tener en cuenta que el Liverpool ganó Carabao Cup, ganó FA Cup, llegó a final de Champions y quedó segundo solamente un punto por detrás del Manchester City en la Premier League. Una temporada muy complicada de mejorar en todos los sentidos. El colombiano terminó la temporada con 6 goles, 5 asistencias en 22 encuentros, es decir, 11 goles producidos, un gol producido cada 2 partidos y yo creo que son números que demuestran un poco cuál ha sido su impacto esta temporada y solamente hablando de que llegó en invierno, es decir, solo jugó 6 meses, tuvo un impacto sensacional, un impacto inmediato y yo creo que se merece estar en esta lista. Hay que recordar que en esta lista no ponemos fichajes ni en numeración, es decir, no estamos diciendo que Luis Díaz es el mejor fichaje, solo vamos a hablar de los 10 fichajes que para nosotros fueron los mejores de la temporada sin ningún orden en concreto. El segundo nombre, nos quedamos en Anfield, es Ibrahima Konaté. Yo creo que el central francés le dio un plus también al Liverpool en ese sentido. Si nos tenemos en cuenta la temporada pasada, el conjunto de Jürgen Klopp no pudo pelear por la Liga ni por la Champions debido a las lesiones de sus centrales. Ni Van Dijk, ni Matip, ni Joe Gómez estuvieron disponibles durante toda la temporada y Konaté llegó para consolidarse en el equipo. Pese al buen rendimiento de Matip, Konaté se consolidó como el central titular en la UEFA Champions League y le dio un plus competitivo al equipo de Jürgen Klopp en defensa. Yo creo que su final ante el Real Madrid es bastante importante. Tiene buenos tramos para frenar a Vinicius, creo que comete muy pocos errores a la hora de enfrentarse al conjunto merengue y yo creo que se merece estar en esta lista como uno de los mejores fichajes de la temporada. Anotó 3 goles y dio una asistencia en 29 partidos y yo creo que al final como central se consolidó como una pieza fundamental dentro de la planificación deportiva del Liverpool, posiblemente para ser titular a largo plazo y ser uno de los líderes de la saga en el proyecto del club durante los próximos años. Nos quedamos en la Premier y nos vamos al primer jugador español y único de la lista, que es Marc Cucurella. Yo creo que Marc Cucurella marca un precedente importante teniendo en cuenta que salta desde el Getafe hasta el Brighton y demuestra que tiene condiciones para ser determinante. Es un futbolista que en el sistema de Graham Potter se adapta como tercer central, se adapta como lateral izquierdo, se adapta como carrilero izquierdo, le ofrece muchas variantes a Potter en un Brighton que yo creo que hizo una temporada sensacional, la mejor de su historia en la Premier League, y yo creo que Cucurella es una pieza fundamental en este sentido, un jugador que ahora está sonando para equipos como Manchester City, como Chelsea, como Tottenham, y es que su primer año en Inglaterra fue sensacional. No le impactó el cambio de ritmo, no le impactó posiblemente el cambio de escenario, teniendo en cuenta que de Getafe a Brighton hay mucha diferencia en cuanto a idea de juego, y yo creo que al final, pese a que tampoco tuvo números impresionantes, teniendo en cuenta que también jugó muchas veces de central, tiene que estar en esta lista como uno de los mejores fichajes tanto de Europa como de la Premier League. Anotó un gol, dio 2 asistencias en 39 partidos disputados, marcando y siendo fundamental en el Brighton durante toda la temporada en la Premier. Disputó 35 de los 38 encuentros de la primera división inglesa. Un fichaje sensacional que posiblemente ya dé el salto a un equipo más importante, si no es en este mercado será en el próximo, porque tiene condiciones para hacerlo. Y ahora nos vamos a 2 fichajes de un mismo equipo que yo creo que ofrecieron diferentes cosas a Antonio Conte en el Tottenham. Primero, Dejan Kulusevski. Yo creo que Kulusevski llegó en invierno y no es el mejor fichaje de ese momento por la llegada también de Luis Díaz al Liverpool. Pero el sueco fue una pieza determinante, formó un tridente ofensivo muy bueno con Son y con Kane, le ofreció variantes a Conte en zona ofensiva, ganando el puesto a Lucas Moura, que parecía haberse consolidado en esa zona,
desde la llegada del entrenador italiano. Al final termina la temporada con 5 goles, 8 asistencias en 20 partidos, es decir, 13 goles producidos en 20 partidos. Pieza fundamental, formó una sinergia muy positiva con los otros dos delanteros y merece estar en esta lista porque creo que es uno de los atacantes más determinantes de la Premier League, y eso que llegó en invierno a un equipo que todavía estaba en construcción, porque también hay que tener en cuenta que Conte llegó con la temporada comenzada, no tuvo pretemporada, el Tottenham clasificó a Champions y yo creo que tanto Kulusevski como el Cuti Romero fueron piezas fundamentales en esto. El argentino llegó en verano, sí que dejó ciertas dudas por su lesión, venía de una gran temporada en la Atalanta. Yo creo que disputa 30 partidos por sus diferentes lesiones en todas las competiciones, pero yo creo que al final es un central que le dio al Tottenham una solidez defensiva que antes no tenía. La salida de Vertonghen, de Bader, que jugadores que se habían consolidado previamente con Pochettino y le habían dado cierta constancia al equipo en zona defensiva, habían dejado el equipo con un hueco importante y Cuti Romero parece que lo ha llenado con creces. Es un jugador que parece estar destinado a ser de los mejores centrales del mundo en el largo plazo. En este momento yo creo que puede estar considerado como uno de los 10 mejores jugadores en su posición, y yo creo que el Tottenham apuntó muy bien su fichaje. Fabio Paratici hizo un movimiento muy importante por él. Puede ser que termine quedándose en el equipo teniendo en cuenta que está en condición de cedido. Hay que ver si ejecutan la opción a compra, que yo creo que sí lo van a hacer. Van a tener que negociarla, pero yo creo que la temporada de Cuti Romero es sensacional y que lo más seguro es que se quede en la Premier siendo una pieza fundamental en el proyecto del entrenador italiano. Y ahora nos vamos a la Premier, y hablando de Italia justamente nos vamos a ir al equipo campeón, al Milan, porque yo creo que el Milan hizo muy buen mercado, potenciando varias zonas muy interesantes, y uno es la portería. Ante la salida de Donnarumma llegó Mike Maignan. Maignan fue el mejor portero, o uno de los mejores porteros de la Serie A mi criterio el mejor. Fue un portero con rendimientos impresionantes, al final deja en 32 partidos la valla del 0 en 17, hablando de Serie A nivel general deja las vallas en 0 en 19 en 39 partidos, un rendimiento sensacional. Se lesionó en un tramo donde el Milan parecía que tener dudas debido a que su rendimiento había sido impresionante para mantenerse en los primeros puestos. Cuando regresó mostró que seguía siendo un portero determinante. Como ya dijimos, hizo olvidar a Donnarumma, que era un portero que en el Milan había sido importante desde su irrupción al primer equipo, y ahora creo que se ha consolidado como uno de los mejores porteros de la temporada en toda Europa. Yo creo que el Milan y su solidez defensiva, un equipo que se ha construido a partir de eso, lo tiene a él como su principal figura, junto a un central que aquí posiblemente, si hacemos un poquito la trampa, que es Fikayo Tomori. Tomori había llegado cedido al Milan la temporada pasada, jugó 6 meses desde el Chelsea, no contaba en los planes en ese momento de Lampard, jugó cedido, hizo muy buena media temporada y el Milan decidió comprarlo. Es un fichaje que se cierra en verano y que yo creo que demuestra también un poco esa solidez defensiva del conjunto dirigido por Stefano Pioli, un equipo que posiblemente ha sido una de las revelaciones de la temporada en todas las grandes competiciones europeas, porque nadie se esperaba que el Milan quedara campeón de la Serie A, teniendo en cuenta la plantilla que había confeccionado el Inter y que venía de ser campeón, y al final Tomori fue una de esas piezas fundamentales dentro del ecosistema de Pioli, junto a Kalulu, formando una pareja central bastante joven, bastante positiva, bastante interesante, bastante actualizada, y Tomori ha demostrado ser uno de los mejores centrales, yo creo que de la Serie A, y el mejor central inglés de toda la temporada jugando en la Serie A, que yo creo que eso es algo bastante importante si tenemos en cuenta que es un contexto totalmente diferente a la Premier League, y yo creo que Tomori tiene que estar en esta lista como uno de los mejores. Nos quedamos en Italia y nos vamos a la capital. Vamos a hablar ahora de Tammy Abraham. Tammy Abraham llega a la Roma por petición de José Mourinho, que necesitaba un delantero centro de sus características, y yo creo que cumplió con creces ese rol. Una referencia ofensiva fija, con buenos movimientos, capaz de ganarle duelos a los centrales, aprovechando su físico. Terminó la temporada con 27 goles, 5 asistencias en 53 partidos. Su rendimiento es bastante importante, marcó 9 goles en la Conference League, donde la Roma se terminó quedando campeón y coronándose en su primer o segundo título, como quieran verlo, europeo, y dándole al equipo un salto de calidad a nivel ofensivo ante la baja de Seco, que se había del Inter de Milán. Yo creo que nadie extrañó a Seco esta temporada, y yo creo que mucho tiene que ver el rendimiento de Tammy Abraham, que creo que ha demostrado que es un delantero centro con muchas condiciones y que con José Mourinho y con su idea de juego puede seguir creciendo de manera impresionante. Ahora nos vamos a la Bundesliga, pero nos quedamos con otro delantero que también marcó diferencias en las competiciones internacionales, que es Rafael Santos Borré. Llegó libre desde el River cuando terminó su contrato. Es un fichaje que mucha gente tenía dudas o dudaba mucho, teniendo en cuenta que muy poca gente lo conocía y su paso previo en Europa no había sido nada positivo, pero yo creo que esta temporada con el Frankfurt fue determinante. Anotó 12 goles, 8 asistencias en 45 partidos, y no solamente eso, quedó en la historia del club debido a que anotó el gol en la final
de la UEFA Europa League ante el Rangers y anotó el penal decisivo para quedar campeón de la competición y clasificar hacia la UEFA Champions League. Sus goles, sus números no son impresionantes, pero hay que decir que Borré es un jugador que en los momentos importantes apareció, que fue determinante, anotó 4 goles y 2 asistencias en la UEFA Europa League. Fue un jugador muy interesante para el equipo de Glasner y yo creo que tenía que estar en esta lista como uno de los mejores fichajes. Agregando que llegó como agente libre, es decir, el Frankfurt compró un delantero o incorporó un delantero sin tener que hacer una inversión millonaria, que tampoco tiene un contrato muy alto y le ha dado al equipo su primer título europeo en los últimos años. Y una clasificación a la Champions que era prácticamente impensada si tenemos en cuenta el flojo rendimiento del equipo en la Bundesliga. Y cerramos con otro jugador de la Bundesliga, un central, Josko Gvardiol, un jugador bastante interesante que había mostrado cosas positivas en Croacia, había demostrado rasgos tanto con la selección como en el Dinamo Zagreb, llegó al Leipzig y se consolidó como un central importante, sobre todo para Domenico Tedesco, un equipo que ganó su primer título en la élite europea, en la Copa de la Pokal, derrotando a un gran equipo y llegando así a conseguir un hecho histórico para una institución que está creciendo poco a poco, que ha llegado a consolidarse en muchos tramos como uno de los mejores equipos de Alemania, que también ha disputado la UEFA Champions League, llegando hasta las semifinales con Julian Nagelsmann, y ahora es un equipo bastante sólido, con muchas variantes ofensivas, y que tiene en Josko Gvardiol una pieza fundamental. Un central que ahora está en la mira de todos los grandes de Europa por su impresionante rendimiento, y que yo creo que al final merecía estar en esta lista como uno de los mejores fichajes del balompié europeo. Se nos olvidan nombres o no ponemos nombres como Tomiyasu, como Ben White, como jugadores que llegaron al Arsenal a diferentes equipos. Sí que hablaremos después de rendimientos flojos de los fichajes, donde creo que va a haber nombres mucho más importantes de los que están en esta lista, pero yo creo que estos 10 nombres marcan un poco esta temporada europea, jugadores que han llegado a potenciar a sus equipos, posiblemente, y la gran mayoría sin un cartel muy importante, pero que han sido jugadores funcionales para sus equipos. Y ahora los invitamos a ustedes a poner en los comentarios cuál piensan que fue el mejor fichaje de la temporada en Europa, qué nombres no hemos puesto y que ustedes piensan que deberían estar. Y al mismo tiempo los invitamos a suscribirse y a darle a la campanita para seguir viendo estos resúmenes de la temporada que estamos haciendo con los mejores y los peores fichajes de la temporada en el balompié europeo.